diferencial entre la presión arterial diastólica está por encima de 20 milímetros de mercurio, ¿de acuerdo? Esta prueba, hasta aquí estás haciendo una prueba positiva. Estamos hablando de pruebas predictoras, ¿de acuerdo? De pruebas predictoras. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Si esto lo asocias con una presión arterial media, porque tú sabes cuál es la presión arterial, es la sistólica más 2 veces la diastólica, entre 3, mayor a 85 milímetros de mercurio, confirma la positividad de una posibilidad, ¿ya? Confirma que es positivo de que esta usuaria te va a generar preeclampsia. Esa es una prueba predictiva. Es el test del rodamiento, pues el que le denominan el test del rodamiento, que está de un costado y de pronto se endereza y le vuelves a medir la prueba. ¿De acuerdo? Claro, en el parto, claro que sí puede aparecer la preeclampsia, que es lo que hemos visto desde antes, durante y después. Hemos visto. De nuevo, tiene la usuaria de 28 a 32 semanas, ¿ya? Tiene la usuaria de 28 a 32 semanas, le mides la presión arterial en decúbito lateral izquierdo. ¿De acuerdo? De ahí la hace sentar o en posición de cúbito supino, y ahí está sentada o echada así mirando al frente, ¿ya? Y le vuelves a medir la presión arterial, esperando 5 minutos. Espera 5 minutos, ¿de acuerdo? ¿Escuchan entrecortado? ¿No me escuchan bien? Hola, ¿me escuchan bien? ¿No me escuchan bien? Sí, se escucha ya, muy bien. Entonces, primero en decúbito lateral izquierdo, de ahí decúbito supino, pero esperan 5 minutos, ¿de acuerdo? 5 minutos. Estamos hablando de en el decúbito lateral izquierdo, lo medimos en el brazo derecho. Entonces, ¿en qué otro brazo? Miren, miren acá cómo está el brazo. ¿Qué brazo por lógica es? Brazo derecho también, pues el mismo brazo. En 5 minutos. Esperamos 5 minutos y si la diferencial entre la presión arterial diastólica de aquí a acá es de 20 milímetros de mercurio, si en ambos son derechos, es de 20 milímetros de mercurio, entonces ya estás dando una prueba positiva de Gantt. ¿Cómo lo confirmas? ¿Cómo lo corroboras? Como habíamos visto, con la presión arterial media mayor de 85 milímetros de mercurio. Entonces, tienes esto y tienes esto, tienes una prueba verdaderamente positiva. ¿Pero qué quiere decir? ¿Que ya está con preeclampsia? No. Quiere decir que esta usuaria tiene una gran posibilidad de generar preeclampsia. Es una prueba de Gantt o Robert positivo. Exacto, Kathleen. Exacto. Es una prueba predictiva, la del rodamiento de Gantt o rollover. ¿De acuerdo? El test de rollover. ¿De acuerdo? Esta prueba sería bueno, como les dije el día de ayer, que dentro de las actividades que tenemos como profesionales obstetras, la presión arterial media, recuerdan ustedes, que es la presión sistólica más 2 veces la presión diastólica sobre 3. La confiabilidad, según algunos autores, dicen que puede ser el porcentaje de confiabilidad hasta un 85%. Hasta un 85%. ¿De acuerdo? Ya, Roy, esa es una de las cosas que les quiero que tomen en cuenta y que lo pueden ir aplicando. Mire, y sería bacán que si ustedes están en sus establecimientos de salud, hagan estas pruebas y hacer su trabajo de investigación. Los que están haciendo la presión arterial media es la presión arterial media se toma en todo momento, incluso en las no gestantes. Es presión arterial media, eso no hay ningún cambio en ese aspecto. Pero como les dije anteriormente, ya acá, cuando empieza a alterarse, los valores empiezan a alterarse, la presión arterial media en el segundo trimestre, puedes tener una presión arterial media de 85 a 90. Y si en el tercer trimestre y sube por encima de 106,
la presión arterial media, entonces estamos hablando de casos ya diagnosticados, o sea, de problemas, alteraciones de la presión. Pero esta prueba, que no confundan con esta prueba de acá. Muy bien. ¿Ya? Que es, ¿cómo se llama? Un examen o una evaluación predictiva, ¿de acuerdo? Muy bien, sería bueno que hagamos un poquito de experimento con esto, ¿ya? Pero vamos viéndolo hasta ahí. ¿Cuál es el problema de la proteinuria? Ayer me preguntaron, ¿y si tiene menos de 300, quiere decir que está bien? Claro. ¿Por qué? Porque nosotros sabemos que durante la gestación de todas maneras hay una alteración en el manejo y lo que viene a ser es la filtración glomerular, ¿sí o no? Entonces, lo ideal es de que sea menor de 300 miligramos de proteínas en 24 horas, eso es lo ideal. Pero cuando hablamos de que el embarazo, la proteinuria puede ser igual, ¿no? O sea, si sube por encima de los 300 miligramos de proteínas en orina en 24 horas, estamos haciendo un proceso de proteína en la gestación por estudios, como este estudio de Garrido Carvajal en Chile 2013, han llegado a concluir que la proteinuria es un valor, es concluyente, ¿no? No es concluyente, sus estudios no concluyen eso que la proteinuria por encima de los 300 ya estamos hablando de una preeclampsia instaurada, ¿de acuerdo? Porque incluso se habla de que nuestro ritmo circadiano como personas también genera una alteración en la función urinaria. Por ejemplo, es diferente la función urinaria en la mañana que diferente que en la tarde, ¿no? Dependiendo también de qué, de las actividades que realizan, ¿de acuerdo? ¿Qué tiempo tiene tu gestante, Luz Delia? Me colocas ahí qué tiempo tiene tu gestante. ¿Ya? Entonces, pero además es 32 semanas. Sí, tienes que mandar a hacer su test de preeclampsia de todas maneras. Pero mira, tú mismo estás diciendo, anterior a la presión arterial, al embarazo tenía 140/80. Yo supongo que no ha tenido ningún manejo por especialista ni nada. ¿Ya? Pero ¿cómo conoces tú que esta usuaria ha tenido 140/80? Esa es una de las cosas que hay que tomar en cuenta. Si ella te decía, bueno, hay que ser confiables en ese aspecto, ¿de acuerdo? Pero también pudiéramos estar hablando de una hipertensión crónica que se le pudiera después la sobreagregación de una preeclampsia. Entonces tienes que hacer un estudio con ella, tienes que hacer un seguimiento, controlar su presión, ¿ya? Y si tuvieras alguna duda por alguna otra atención, ya, excelente, mejor, entonces eso sí es confiable. Y como ya tienes una confiabilidad ahí, sería bueno que como criterio para descarte con este antecedente, le mandes a hacer un perfil de preeclampsia. Por si acaso, yo supongo que en cada control estás haciendo sus proteínas salen normales, entonces siempre hay que tomar en cuenta. Supongo que es primeriza porque no es solamente un caso, dense cuenta, no es solamente un punto, son varios puntos. Son varios puntos. Estamos hablando de si tiene hijos, no ha tenido hijos, si ha cambiado de pareja, ¿no? Si es que ha cambiado de pareja. El día de hoy yo tuve una paciente y le pregunto, ¿es del mismo canal o de otro canal? Me dice, no, si es del mismo canal, etc. Ah, ya, entonces hay que tener bastante cuidado cuando cambian de pareja, que es otra cosa. Entonces, pero como tú tienes un antecedente 140/80 con tu usuaria, lo que tienes que hacer es, ante la primera sospecha y antes de que empiece a generación, entonces mejor. Para preventivo, si tiene CIS, mandar a hacer su perfil de preeclampsia con un antecedente previo, que ya tú ya lo estás viendo con su presión arterial. Uno de los puntos que hay que tomar en cuenta, está bien, 2 kilos en un mes, no hay problema. Una de las cosas que hay que tomar en cuenta, que es importante conocer que la proteinuria aumenta en el embarazo, que es lo que yo les había estado diciendo. Durante la fisiología del embarazo existe un incremento. ¿Por qué? Porque la filtración glomerular se ve alterada de todas maneras. ¿De acuerdo? Y al aumentar la filtración glomerular en el corpúsculo renal con la cápsula de Bowman, en el glomérulo con la cápsula de Bowman, también hay una alteración en el tubo contorneado distal y parte del ácido de Henle. Por ello es que la reabsorción tubular también disminuye.
Eso hay que tomar en cuenta. Por eso es que podemos encontrar proteínas en orina. ¿Ya? Ahorita, Lucero, porque el siguiente punto es el ácido sulfosalicílico. ¿De acuerdo? Ahora, cuando hablamos de proteínas en 24 horas, tenemos que comprobar no solamente es cuántas proteínas tiene, tenemos que ver también cuál es la densidad de esta proteína. Cuando nosotros evaluemos a la gestante, por ejemplo, para una infección urinaria, no solamente se manejan los leucocitos en la orina, también hay que ver los nitritos, hay que ver los cuerpos cetónicos, hay que ver si hay pérdida de bilirrubina, hay que ver si hay pérdida de sangre, hay que ver todo eso. Igual, de la misma manera, para hablar de proteínas en orina, no solamente nos centremos con este caso de lo que viene a ser se me movió esto. Ya, esto es lo que me está molestando. Un ratito. Quiero el puntero láser ya. No estamos viendo solamente casos de proteínas, solamente. Hay que hablar que la densidad, porque la orina tiene una densidad adecuada, que es de 10-10, ¿ya? Si el resultado de esta densidad está alterado, está menor de 10-10, quiere decir que no ha habido una adecuada evaluación de la proteína. No quiere decir que tenga preeclampsia, quiere decir que la densidad, dependiendo de la densidad urinaria, va a permitir que este resultado de proteínas de orina sea el correcto. ¿De acuerdo? Entonces, hay que ver también esa evaluación cuando hablamos de proteínas en orina gestacional. ¿De acuerdo? Ahora, nosotros usamos la tira reactiva de orina, ¿de acuerdo? Como usamos la tira reactiva de orina, lo que hay que tomar en cuenta es, considerando este estudio, ya del año 2008, ¿ya? Considerando este estudio, la conducta a seguir según la determinación de proteínas por tira reactiva durante la atención prenatal. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando tenemos resultados de las tiras reactivas? Ya, según este estudio nos menciona las características de la paciente. Si tú tienes una usuaria, una gestante, que no tiene factor de riesgo para preeclampsia, que de aquí vamos a ver cuáles son, no tiene síntomas para preeclampsia, y en su tira reactiva te sale negativo, bueno, continúas, pues, lo que nos dice este estudio. Pero si en su tira reactiva te sale trazas o positiva a una cruz, nos recomienda volver a repetir la tira reactiva a las 24 horas. ¿De acuerdo? Pero si te sale positiva 2 cruces, ¿ya? Es una paciente de bajo riesgo para desarrollar preeclampsia, no hay síntomas, no hay nada, ¿ya? Realizas lo que viene a ser las proteínas en orina en 24 horas. ¿De acuerdo? Ahí está. El estudio nos manifiesta cuáles son las que tienen riesgo. Las que tienen riesgo moderado, si hay una paciente que tiene riesgo moderado para desarrollar preeclampsia, ¿ya? Perdón, esta rayita se fue muy arriba, tiene que estar acá abajo, ¿ya? Acá abajo tiene que ser aquí, ¿ya? En las de bajo riesgo para preeclampsia te sale proteína 3 cruces positiva, tienes que remitirlo a un lugar donde la pueden evaluar, no solamente con proteínas, sino también, como mencionó la colega, ¿ya? Te sale, hay que hacerle perfil de preeclampsia. Ahora, si la usuaria que tú tienes es una gestante que ya ha tenido preeclampsia y tiene algún riesgo para desarrollar preeclampsia, si su proteína en tira reactiva, estamos hablando de la tira reactiva, es negativa, no hay que descartar el diagnóstico de preeclampsia. Hay que seguir haciendo la vigilancia, que es lo que le estamos refiriendo ahorita a la colega Luz Delia, porque ella tiene un riesgo tiene ahí la señora su 140-80, ¿de acuerdo? Ella tiene un riesgo, ¿ya? Entonces, o tiene un riesgo y su tira reactiva le sale negativo, hay que ir haciendo la evaluación y una vigilancia estrecha. Si le sale trazas o positiva una cruz, miren, acá es repetir a 24 horas las que no tienen riesgo. Las que sí tienen riesgo es determinar las proteínas en orina a las 24 horas. Y si salen de 2 a más, tiene que verle al especialista. Tiene que verle al especialista porque esta usuaria tiene riesgo de todas maneras. ¿De acuerdo? Muy bien. Aquí está, colega, lo que estabas pidiendo, el ácido sulfosalicílico al 3%. ¿De acuerdo? El ácido sulfosalicílico al 3%. ¿De acuerdo? Y esto lo puedes evaluar de la siguiente manera. ¿Qué es lo que hace el ácido sulfosalicílico? El ácido sulfosalicílico lo que va a ver es, va a generar una
reacción a nivel de la, básicamente de la albúmina, ¿de acuerdo? Como principal componente. ¿Y qué es la albúmina? Proteínas, pues, ¿no? Proteínas. Entonces, ¿cómo haces la mezcla del ácido sulfosalicílico que deberíamos de tener todos? Es cierto, voy a empezar a gestionar porque necesito ácido sulfosalicílico de todas maneras en mi IPRES, ¿ya? 1 mililitro de ácido sulfosalicílico y 1 mililitro de orina centrifugada o decantada en 1 hora. ¿Qué significa? Las centrifugas, ¿de acuerdo? Sacas 1 mililitro. Ay, usted, pero yo no tengo centrífuga. Y como usted me ha dicho que tengo que gestionar, voy a pedir mi centrífuga. No es necesario. Toma la muestra de orina, la pones en el tubo de ensayo y simplemente la dejas por 1 hora sin que la toques. Nada que voy a ver si nada todavía. No. La dejas ahí nomás tranquilita, no te hace nada toda 1 hora. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que haces? Tomas 1 mililitro de ácido sulfosalicílico y 1 mililitro de orina. Haces la reacción y si sale negativo, como ven acá, miren acá lo que ven, transparente por completo, ¿sí o no? ¿De acuerdo? ¿Ahí lo ven? Transparente por completo, negativo. Hay una ligera turbidez perceptible, ¿de acuerdo? Este transparente por completo quiere decir que sus proteínas en orina son menos de 100 centímetros cúbicos, ¿de acuerdo? Pero si hay una ligera turbidez, quiere decir, en este caso, pueden ser una penitas turbidez, una apenas, no esta de acá, sino una intermedio entre estas dos, que es lo que vas a ver, son trazas. Apenas hay una que otra turbidez, como en este de acá, ¿no? Que hay un cantito por acá también, son trazas. Todavía nos manejamos acá, ¿de acuerdo? Pero si ya hay una turbidez, pero no hay granulación, como vemos acá, no hay granulación, hay turbidez nomás, estamos hablando de una cruz. ¿De acuerdo? Proteínas una cruz. Si hay turbidez con granulación, como vemos acá, estamos hablando de unas 200, ¿ya? Miligramos, de 200 miligramos por 100 centímetros cúbicos, acá estamos hablando de miligramos por 100 centímetros cúbicos, ¿ya? De proteínas en orina, estamos hablando, ya estamos hablando de un positivo 2 cruces. ¿De acuerdo? Si la turbidez con granulación, pero además hay esta sustancia de acá, miren, ve, ¿de acuerdo? Las aglutinaciones, ¿ya? Ahorita te explico, Roy, ahorita te explico, ¿ya? ¿Qué es lo que sucede? Agarramos turbidez con granulación, ¿ya? ¿Qué es lo que hacemos? Es 3 cruces. Y de la misma manera, si hay precipitado sólido, como vemos acá, proteínas 4 cruces. Miren, les repito, ahorita les vuelvo a explicar. Yo no tengo centrífuga, ¿de acuerdo? No tengo centrífuga, nada. No vas a poner en un tubo de ensayo 1 mililitro de orina y la vas a dejar, no, precipitar, no. ¿Qué es lo que vas a hacer? Vas a tomar tu frasquito, ¿ya? Y en un tubo de ensayo, al menos unos 3, 4, 5 mililitros de orina ahí, ¿ya? 5 mililitros de orina, ¿ya? Escúchenme. Tu orina primero. ¿Ya orinó? ¿Ya? ¿Ya orinó? Escúchenme, ¿ya? Lo pones en un frasquito ahí, ¿ya? Sí, pues. Lamentablemente, Mili, si no tienes centrífuga, vas a tener que usar este caso de 1 hora, ¿ya? La centrífuga es básicamente en 1 minuto, ¿de acuerdo? Lo que generalmente se hace, ¿no? Creo que son 5.000 revoluciones por minuto y es en 3 minutos, perdón. 5.000 revoluciones por minuto en 3 minutos, ¿de acuerdo? Pero los que no tenemos centrífuga, ¿ya? Tienes tu orina ahí, la dejas ahí reposar durante 1 hora. Lamentablemente, pues si es un control no vas a hacer esperar 1 hora. Pero si ya tiene un riesgo, prefieres eso y después la buscas en tu casa, pues no te va a quedar otra cosa. ¿De acuerdo? Y de ahí, ¿qué es lo que sí tienes que tener? ¿Qué es lo que sí tienes que tener? Tus tubitos de ensayo. Agarras en un tubo vacío, le echas 1 mililitro de ácido sulfosalicílico. Le echas ahí. Y de lo que ya ha sedimentado la orina, sacas 1 mililitro y lo pones en el mismo tubito de ensayo. Porque no puedes sedimentar orina para después echarle el ácido sulfosalicílico ahí. No es posible. ¿De acuerdo? Porque estás mezclando todo y la idea es de que sedimente. ¿De acuerdo?
Claro, también puedes sedimentar, pero no vas a sedimentar. No, no me están entendiendo, no me están entendiendo ya. No me están entendiendo. De nuevo. Quiero que me escuchen de nuevo. ¿Ya? No se desesperen, volvemos a lo mismo. No entendieron. Ya. La orina, cuando tú tomas la orina tiene pues el tubo de ensayo más de 1 mililitro, obviamente. Si tienes centrífuga, la metes a la centrífuga más de 1 mililitro, unos 3, 4 mililitros, ahí la metes, y la centrifugas, 3 minutos ahí, ¡pah! Paró, lo dejas ahí que detenga. De ahí sacas 1 mililitro y lo pasas a otro tubo de ensayo. ¿De acuerdo? Y en ese tubo de ensayo donde sacaste esta orina centrifugada, no tengo centrífuga, la dejas 1 hora. Y después de esa hora, de ahí sacas 1 mililitro y lo pones en otro tubo con el mililitro de ácido sulfosalicílico. ¿De acuerdo? Y ahí vas a ver la reacción que estamos viendo acá. ¿De acuerdo? Aquí vas a ver la reacción. La diferencia, mi querida Vilma Kulki, es que si tu tira reactiva mide el ácido sulfosalicílico, lo vas a ver en cruces, pues. ¿De acuerdo? Así que no hay problema en ese aspecto. ¿Ya? Esa es la gran diferencia. En orina sí, se deja sedimentar 1 hora ahí. No es que mezclas todo y después lo centrifugas. No es así, no. Lo sedimentado primero lo traes, lo mezclas con el ácido sulfosalicílico y ahí recién haces tu reacción. ¿De acuerdo? ¿Está claro? ¿Sí? El de las tiras reactivas te va a salir en la cruz. Ajá. Excelente, excelente, Kathleen. Excelente. ¿De acuerdo? Claro, lo mezclas ahí, le das una pequeña movidita ahí. Lo que hacen, ¿no? ¿Nunca he usado un tubo de ensayo? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? Una lapicero ya. Yo lo agarro, lo echo acá, todo, o sea, mi tubo de ensayo, y de ahí lo hago así. Apenitas lo voy mezclando así. Y espero ahí la reacción. Generalmente la reacción se da al minuto, se pone todo transparente. Ah, ya, estoy bien. Se me pone medio turbio, por ahí un poquito. Ah, es trazas. Se me pone turbio, pero no hay granulación. Ah, es una cruz. Se me pone turbio, pero hay granitos por ahí. Granitos por ahí. No, para eso tienes que tener tus pipetitas, pues, tus pipetitas esas como ganchitos así. ¿Han visto ustedes las pipetas para las pruebas rápidas? ¿Ya? 1 mililitro, ¿ya? ¿Cuántas gotas hay en 1 mililitro? Para ver. 1 centímetro cúbico, ¿cuántas gotas hay? Eso sí ya lo saben, ¿no? ¿Cuántas gotas hay en 1 centímetro cúbico? 20 gotas, excelente, 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 excelente. 20 gotas. No tengo gotero, pero voy a, con jeringa le saco 1 mililitro de orina y palo meto, ¿no? Con tuberculina. Y con tuberculina le saco el ácido salicílico 1 minuto y los meto. Ay, obstetra, pero no tengo mililitros, no tengo con medida. Ya, sácate una cantidad y deposita 20 gotas de orina con 20 gotas de ácido salicílico. Es 1 mililitro por 1 mililitro y listo, se acabó. ¿De acuerdo? ¿Sí? Muy bien, vamos a avanzar. ¿Está claro? Quiero que esté claro como agua río Rímac. Para ver. Muy bien, está claro como resultado dos cruces, ¿no? Bueno, no está clarísimo. Muy bien, seguimos. Seguimos avanzando. Y acá está el de tira reactiva que estaba pidiendo la colega ahí. Acá estamos. ¿Qué es lo que vemos con las tiras reactivas? Leucocitos, nitritos, urobilinógeno, proteínas, pH, sangre, la densidad, los cuerpos cetónicos, la bilirrubina y la glucosa. ¿De acuerdo? ¿Estamos bien? Tú agarras la orina. Y la tira reactiva no es que lo agarres y lo dejes ahí remojando, no. Metes la tira. Ya para el día lunes voy a... Acá tengo una tira reactiva. Ya. Para lunes mejor les voy a traer. Para lunes le voy a poner la tira reactiva. Tengo la orina. Yo cuando hago con mis pacientitas agarro y les digo, pero ya no tocar yo, para yo no tocar su orina, me pongo guantes, ¿no? Agarro la tira reactiva. Esto fuera el vasito, perdón, de orina que viene ahí, ¿ya? Yo agarro la tira reactiva, le digo, tráeme tu orina. Y cuando me trae su orina, la trae así. Ya, ahí nomás tengo. Yo agarro, cuento en mi cabeza.
101, mi 102, mi 103, mi 104, mi 105. Ya. La agarro, la espolvoreo un poquito para que caiga todo el resto. 5 segundos. Y pum, la pongo en la mesita ahí, con que previamente pues tiene su papel toalla o si no algo absorbente ahí, pero la pongo bien sentadita ahí. Y ahí la dejo por 2, 3 minutos, dependiendo de la fábrica de las tiras reactivas que compren, ¿no? Dependiendo, por eso siempre hay que leer el inserto, ¿de acuerdo? ¿Ya? No, en la orina, en la tira reactiva no, es la misma orina que trae la señora. Y agarra, después de que yo la agarro y le digo, muy bien, ya, anda, bota tu orina, le digo. Va ella solita y la bota. ¿De acuerdo? 5 segundos. Y eso también de cuánto sumerge tienen que leer su inserto. Por ejemplo, la que yo estoy usando dice 5 segundos, para eso está el inserto, 5 segundos y se puede leer a los 3 minutos. A partir de los 3 minutos. La que yo estoy usando, las tiras reactivas de orina que yo estoy usando. Pero hay tiras reactivas que te piden más. ¿Han visto? No sé si las pruebas de VIH también algunos te dicen 2 gotas, 3 gotas, 1 gota, ¿no? Entonces, igualito, siempre hay que leer el inserto porque cada laboratorio es diferente, ¿de acuerdo? Cada laboratorio es diferente, ¿ya? Y dependiendo, algunos dicen leer en 5 minutos, algunos dicen leer entre 3 a 5 minutos, ¿ya? Igualito hay que estar, ¿ya? Hay que leer los insertos. Pero la diferencia es que yo veo si es negativo, si es trazas, lo que hago yo es, lo pones al costadito, baja, y listo. Y lo comparas, nada más. Negativo, leucocitos negativos, nitritos, y lo comparas con esto, porque esto es lo que te trae. Creo que tengo, pero en un frasquito vacío. Hay un frasquito vacío, acá está. Hay un frasquito vacío. ¿Lo ven? Hoy no lo van a ver. Ahí lo ven, ¿sí? ¿Lo ven ahí? Sí, lo ven ahí. ¿De acuerdo? ¿Ya? Muy bien. Entonces tú lo que tienes que ver es tu inserto. Este ya está vencido. Y lo que tienes que ver es este contenido de acá, acá, más cerca para que lo vean mejor. Ahí está. ¿De acuerdo? ¿Lo ven ahí? ¿Ya? Esta fábrica de tira me dice que tengo que sumergirlo por 5 segundos, ¿ya? Para poder, ¿cómo se llama? Para poder leerlo en 3 a 5 minutos. Hay otros que te dicen que tienes que sumergirlo 10 segundos, ¿no? Dependiendo del laboratorio. Pero la idea es de que tú veas los resultados a este nivel, ¿de acuerdo? Ese es de la tira reactiva. Pero miren de nuevo qué es lo que nos dicen los autores. Los autores de nuevo nos dicen lo siguiente. No basta con que veas las proteínas. ¿Qué es lo que tienes que ver? Comprobar la densidad de la orina. ¿De acuerdo? La densidad de la orina, que es importante. ¿De acuerdo? Y el pH. Tiene que ser un pH 5, 6, ¿no? Pero si tienes un pH 8, 5, te va a salir pues probablemente una proteína elevada, ¿ya? O de repente no te sale proteína, te sale proteínas negativas, ya con el pH alterado y la densidad alterada, ¿qué es lo que llega a suceder? ¿Qué es lo que llega a suceder? Se altera el resultado del resto de las proteínas, ¿ya? En este caso dice, introducir al extremo de la tira de orina durante 30 segundos, dice. ¿Ya? En este caso este laboratorio es así, ¿no? Porque yo lo he sacado de un laboratorio esto, ¿ya? 30 segundos y comparar el color con la etiqueta en los frascos. Este laboratorio dice así, el mío me decía 5 segundos. Así es, depende del laboratorio. Pero lo más importante es, si se obtienen trazas, los falsos positivos, si de repente te sale esto, trazas, perdón, acá, proteínas trazas. Por ejemplo, acá te dice proteínas trazas, ¿de acuerdo? Aquí en mi laboratorio no dice proteínas trazas, dice de frente una cruz, 2 cruces y 3 cruces. De frente. Este laboratorio no lo considera, ¿de acuerdo? Pero si tú tienes un laboratorio que dice trazas, ya, si se obtiene trazas, entonces probablemente es un falso positivo en un 25%. ¿De acuerdo? Si se parece una cruz, este laboratorio te dice que si parece una cruz, puede ser un falso positivo en un 6%. 2 cruces a más, se confirma el diagnóstico. ¿De acuerdo? Entonces, va a depender, tengo un pH alterado, claro, si tienes un pH de orina que está por encima de los 7, porque acá estamos hablando de una acidez, ¿sí o no? 7 y es neutro, 7.8, no quiere decir que no se realice el examen,
quiere decir que tienes que tener bastante cuidado con esa evaluación del examen, porque puede alterarse. Ahora, tienes el pH alterado, pero además la densidad está en 10.3, 10.03, no es una densidad adecuada, entonces con más razón no vas a tener un resultado falso. El falso positivo, si te sale falso positivo, este falso positivo equivaldría a un 25, puede ser 25% de falso positivo. ¿De acuerdo? En caso de trazas. Eso tienes que tener en cuenta. Pero si tiene la densidad alterada, tiene el pH alterado, pero de repente el resultado de tus proteínas te salen 3 cruces, no vas a decir, bueno, vamos a arreglarle, no, para que arregle primero su densidad y su pH. No, ¿para qué te vas a hacer problema? No te hagas bronca ya, no te hagas más bronca. Tienes para hacer laboratorio de ácido sulfosalicílico, hazlo, listo. Si no tengo ya, mándalo a hacer su examen de proteínas en 24 horas si es que no tiene riesgo. Si no tiene síntomas, no tiene signos, mándalo a hacer. Pero si no, si tiene signos, tiene riesgo, tiene síntomas, ¿qué es lo que hago? ¿Para qué voy a esperar 24 horas proteína de orina? Agarro, váyase señora, porque acá esto que estamos viendo son apoyo diagnóstico. ¿Y qué significa el apoyo diagnóstico? Que nos apoya a hacer nuestro diagnóstico. Y nuestro diagnóstico se basa en nuestra evaluación y a nuestra evaluación clínica. ¿De acuerdo? Entonces, nuestra evaluación nos dice, sí, esta señora tiene riesgo de preeclampsia, esta señora ha tenido cefalea, su presión ha ido subiendo y todo. ¿Yo por qué me voy a apoyar en el diagnóstico si es que vemos que tiene su densidad alterada, su pH alterado, pero ya tiene síntomas? No me hago problema. Vaya, vaya, yo mismo la llevo para ganarme mis viáticos por referencia, ¿no? Entonces, eso hay que tomar en cuenta bastante, ¿de acuerdo? Bueno, aunque a mí no me dan viáticos por referencia. Muy bien. Otro de los puntos, ¿se acuerdan que habíamos hablado que la tríada básica, ¿se acuerdan? Estábamos hablando de la tríada básica, que es presión arterial, que hemos hablado, orina, proteínas en orina, ya lo hemos visto de dos maneras, con la tira reactiva y con lo que viene a ser la proteinuria con el ácido sulfosalicílico, y hemos visto también que se puede enviar, lo ideal sería tener proteínas en 24 horas, que eso es algo interesante. Lo otro de la triada es el edema, que últimamente se ha dado en consideración que el edema no, quizá no sea muy importante, pero hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? Porque actualmente no es un diagnóstico, ojo, no es un diagnóstico, pero sí es un factor que tienes que tomar en cuenta. Dicen que puede producirse un edema hasta un 80% de las gestantes normales, según la literatura, espérate. Si tienes a una señora que su manito parece un tamalito ahí que no puede ni cerrarlo, que su barriguita le pones el pinar, si es que todavía usan pinar, o le pones el estetoscopio, que es lo ideal, o le pones el Doppler ahí para escuchar, que sería excepcional que todos tengamos, ¿ya? Y cuando lo retiras, tremenda fobia que se ha formado. No vas a decir, ah, no, pero los tetras me han dicho que el 80% son normales. No, es lo que tienes que hacer. Ya tienes que considerar, porque son normales cuando se da a nivel de miembros inferiores, principalmente edemas en una cruz hasta el tobillo, pudieran considerarse normales, ¿de acuerdo? Pudiera considerarse normales. Pero si te llega la señora con sus manitos ahí, su carita toda chanchita y gordita y que apenas se le ven sus ojitos y no, pero los tetras me han dicho que es normal. No, porque ya estás viendo que hay un problema. ¿Se acuerdan ustedes el medio interno? ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan? A ver, díganme, ¿quiénes se acuerdan? ¿No se acuerdan del medio interno? No, los espacios del medio interno. ¿Qué porcentaje de líquido tenemos en el ser humano, en el cuerpo humano, digamos en una persona adulta? ¿Qué porcentaje de agua es nuestro cuerpo? A ver, díganme que sí, díganme que sí. 80%. No, el medio interno no son los espacios intercostales. 60%. Muy bien, Yasmín. Muy bien, Yasmín. Muy bien, Laura. Muy bien. Muy bien. No estamos hablando a nivel celular, Nelly. A nivel celular es del 80 al 90%. Estamos hablando a nivel del cuerpo humano. 60%. ¿De acuerdo? Ahora, este líquido está distribuido en varios espacios. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan cuál es el espacio? El intravascular. ¿Qué porcentaje de líquido hay en el intravascular?
¿Qué porcentaje? ¿Qué porcentaje de líquido hay en el intravascular? ¿Cuánto hay en el intravascular? 5%, pues, 5%, colegas. El plasma, pues, 5% en el intravascular. Ya. ¿Qué porcentaje hay ¿cómo se llama? En el intracelular. Porcentaje del total, ¿ah? No es el 90% de las células, sí, pero del total, ¿qué porcentaje es? 40% del total del 60%, el 5% es en el intravascular, el 40% en el intracelular y el 15% se encuentra en el intersticial. ¿Sí o no? El 15% es en el intersticial. Entonces, ¿por qué se da el edema? A ver, dígame la fisiología de por qué sucede el edema. A ver, el edema sucede. ¿Podemos hacer un grafiquito? Les voy a compartir un grafiquito, ¿ya? Vamos a salir de la ponencia para compartirles un grafiquito, ¿ya? Vamos a entrar a mi Paint. ¿Dónde está mi Paint? ¿Dónde está mi Paint? Vamos a entrar a mi Paint. Paint. Para que veamos. Tienen que recordar toda la fisiología, mis queridos colegas. Tiene que suceder toda la fisiología. Tenemos nuestra célula, ¿de acuerdo? Acá está nuestra célula, ¿de acuerdo? Tenemos varias células acá. Un montón de células, ¿de acuerdo? Nuestra celulita, nuestra celulita. Tenemos el intravascular, ¿de acuerdo? ¿Sí? Tenemos el intravascular, ¿sí? ¿Está bien? ¿Está bien? Muy bien, tenemos el intravascular. ¿Y tenemos qué? El intersticial, que es este de acá, ¿de acuerdo? Acá estamos hablando de qué porcentaje. ¿Dónde está mi letra para escribir? Acá está. Acá estamos hablando del 40% del total. Acá estamos hablando del 5% del total. ¿De acuerdo? Vamos a poner un poquito más arriba. Y aquí estamos hablando del 15% del total, ¿sí o no? ¿Ya? ¿Qué sucede? Cuando hay un problema del riñón al momento de la filtración, ¿ya? Al momento de la filtración, el riñón reabsorbe líquido a nivel del tubo contorneado proximal y el tubo contorneado distal en mayor cantidad, ¿de acuerdo? Hay una reabsorción de agua, de líquido, ¿de acuerdo? ¿Qué sucede? Cuando hay una hemorragia, se pierde líquido de acá, ¿ya? Hay un corte acá, digámoslo así, vamos a hacer de manera espectacular. Hay un corte acá, ¿ya? Y al haber un corte, ¿qué es lo que sucede? La sangre sale. Este colapsa, ¿sí o no? ¿De acuerdo? Y al colapsar este individuo, ¿qué es lo que sucede? Este intersticial, ¿ya? Este intersticial, ¿qué es lo que hace? Trata de compartir, porque las células también se deshidratan, trata de compartir por difusión. ¿Qué tipo de difusión es el transporte de agua a nivel celular? ¿Qué tipo de difusión? Célula, biología, primera clase, ¿ya? Muy bien, puede ser por ósmosis, difusión simple, o puede ser por pinocitosis, difusión facilitada. Dios mío, tanto me acuerdo, ya. ¿Ya? Entonces, puede ser por simple, por ósmosis o por pinocitosis, es facilitada. O también llamado en masa. ¿Cuándo se da por pinocitosis? Cuando hay diarreas y todo eso, grandes volúmenes se pierden y por pinocitosis tratan de recuperar el volumen para que no deshidrate la célula. Lo contrario sucede cuando hay un acúmulo de líquido porque el riñón, el individuo que está acá queriendo filtrar, no funciona bien, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Estas células empiezan a llenarse de líquido, ¿de acuerdo? Y como la célula no puede llenarse de líquido, ¿qué es lo que sucede con la célula cuando se llena de líquido? ¿Qué es lo que sucede? Una lisis celular. Entonces, ¿qué es lo que hace? Oye, ¿sabes qué? Yo te ayudé la vez pasada, ayúdame. Y lo empiezan a llenar al medio interno de líquido. ¿Y qué es lo que sucede en el medio interno de líquido? Lo que sucede es el edema. ¿De acuerdo? El edema. Ahora, yo leí algo por ahí. La señora parada, el útero presiona, perfecto. Entonces, ¿qué es lo que sucede?
el retorno venoso disminuye un poquito, ¿sí o no? Y como las venas empiezan a dificultar la cantidad de retorno venoso, este se empieza a acumular un poquito más del 5% de líquido y como no quiere tener demasiado, le dice, oye, la vez pasada yo te ayudé, ayúdame tú. ¿Se dan cuenta la fisiología? Presionamos acá por el peso y se empieza a acumular en el intersticial y empieza a aparecer el edema. Hay una falla renal, ¿ya? Y empieza a alterarse las células y empieza a generar acúmulo del intersticial, que ya no estamos hablando de 15, podemos estar hablando de 20%, 30%. Y por eso es que fisiológicamente, si la mujer para todo el día parada, con tremendo peso ahí, el retorno venoso se dificulta y ella empieza a generar, si ha estado todo el día parada, su edema en sus piecitos hasta el tobillo. ¿Y qué es lo que sucede? Cuando regresa a su casa es, ay, estoy cansada, he estado trabajando todo el día y todo esto. ¿Qué es lo que le recomendamos a la usuaria para poder hacer un diagnóstico si no hay otro síntoma? Acuérdense, colegas, si no hay otro síntoma. ¿Qué es lo que le recomendamos? ¿Qué es lo que le recomendamos? A ver. Ay, se me pasó, ya estoy en el peso, ya. No, tengo que regresar un poquito. Ya, acá. ¿Qué es lo que le recomendamos si está mucho tiempo? Exacto. Muy bien, Cecilia Patricia, descanso. Pero un descanso cualquiera, anda, acuéstate a tu cama, ya, mira televisión. Excelente, Kiara. Ponte a ver a fondo hay sitio, ve a Magali, ríete un rato. No, lo que tenemos que hacer es con reposo. Ella se sienta y pon una banquita por debajo de tus pies. Ponle una banquita ahí, de preferencia 48 grados. Sí, algunos dicen 45 grados también. Pon ahí una banquita ahí. No dejes colgando tus pies, número uno. Número dos, acuéstate en tu cama, ¿ya? Y levanta tus piernas. Yo lo que hago, incluso, miren, eso que no estoy gestando, pero estoy flaco, me mantengo todavía, ¿ya? Lo que hago yo es me agarro y pongo mis pies sobre la pared de unos 5 minutos ahí, porque todo el día trabajando es así, ¿no? Entonces pongo por ahí unos 5 minutos ahí con mis pies sobre la pared, ahí pegadito a la pared, y de ahí ya lo bajo, y si ella dice que eso le funciona y se le deshincha sus piecitos, estamos bien, ¿de acuerdo? Esto de que clínicamente aparece hasta el 80%, sí, por eso es que hay algunas señoras, ¿se acuerdan el caso que les conté el día de ayer? De que la señora decía, ah, no, pero se hinchan los pies, eso es normal. No, hay que tener bastante cuidado. Hay que tener bastante cuidado. ¿De acuerdo? Deme un ratito, voy a tener un poquito de agua, ya me casé. Un ratito. Muy bien. Mi vasito Spider-Man. Ya. Que hoy día en la mañana esto conversa y conversa porque hemos tenido supervisión en el establecimiento y he llegado con ajustes. Muy bien. Es conveniente, perdón, considerar que el edema patológicos de rápida instauración confirmados con ganancias potenciales mayores de ¿qué? 500, 800 gramos por semana. Por eso es que la colega dijo, mi paciente ha subido 2 kilos. Claro, se puede esperar que suban 2 kilos durante un mes. ¿De acuerdo? ¿Ya? Pero si suben más de 2 kilos durante un mes hay que tener bastante cuidado. Yo me acuerdo cuando estaba en Lima trabajando, en Chaclacayo, yo tuve una paciente que me subía 3 kilos por mes. El último mes me subió 4 kilos, señor, estaba... Yo de frente la pasé a un establecimiento de mayor resolución. Le hicieron test de preeclampsia, le hicieron un montón de cosas. Oye, nada, todo le salió negativo. Y nunca terminó en preeclampsia. Nunca terminó en preeclampsia. ¿Ya? Pero como le dije, hay que ver factores de riesgo también. Y era primeriza todavía. Y el esposo le decía, ya no sé, ya no, ni quiero darle de comer ya porque esta sube demasiado de peso, ¿no? Así le decía, ¿no? Delante de todos ahí, todos nosotros. Y ella se reía nomás, es una psicóloga amiga mía ahora. ¿De acuerdo? Máximo por mes 2 kilos de peso. ¿Por qué? Máximo. Pero va a depender de qué. Yo supongo que eso lo han visto en la clase de atención prenatal reenfocada. Que el peso, los nutricionistas consideran que va a depender del peso pregestacional. Se considera de acuerdo al peso pregestacional. Si está con obesidad o sobrepeso, no vas a decirle que se suba tus 10 kilos por el embarazo, pues algunas no lo hacen. ¿De acuerdo? Exacto. Del IMC con
el IMC, ahí te faltó una palabrita, mi querida Gladys y mi querida Saraí. ¿Qué les faltó? Una palabrita. Depende del IMC, ¿qué? Preconcepcional. ¿De acuerdo? Excelente, muy bien. Entonces hay que tomar en cuenta que si sube también de peso, obviamente al subir de peso, nuestro cuerpo es como un edificio. ¿De acuerdo? Si tenemos un edificio que le ponemos una columna de 80 centímetros, les digo porque sí sé, porque mi papá, él ha sido, ¿cómo se llama este? Maestro de obra, ¿ya? Entonces él me llevaba cuando era chiquitito yo a sus construcciones y él decía, mira, hijo, este edificio va a tener 5 pisos, 1,5 metros de columna, de base. Pero si le ponemos 80 centímetros, es 1 metro, que es para una casa, ¿de acuerdo? Y le metes 4 pisos, ¿qué es lo que va a suceder con esta base? Pobrecita, pues, ¿sí o no? Pobrecita, ¿sí o no? También puede ser un factor por tiroides, que es menos probable, ¿de acuerdo? ¿Ya? Es menos probable, ¿ya? Pero no estamos hablando solamente de un problema, digamos, de peso, estamos hablando de un problema endocrino. Hay que tener bastante en cuenta de eso. La presencia de ascitis, edema de 3 cruces, se presenta en preeclampsia severa, lo que ya habíamos visto, ¿no? Y la medición de las cruces de tobillo, bueno, una cruz. Llega a rodillas, muslo, ya 2 cruces. 3 cruces que entra a la barriga, que está en su cara, en sus manos, decir, no, pero usted me ha dicho que es normal, ¿no? Entonces, no, no es así, ¿no? 1 kilo por mes, al final del embarazo puede haber subido de 11 a 12 kilos. Sí, hay algunas literaturas que te dicen hasta 2 kilos por mes, considerando que el peso preconcepcional. Yo tengo ahorita una paciente, una usuaria, una gestante, que ella mide 1,65 m y en su preconcepcional pesaba 50 kilos. 1,65 m y pesaba 50. Había un bajo peso al momento de empezar, ¿no? Entonces, ella sí puede subir sus 12 kilos, a veces hasta 14 kilos, dice la literatura. Pero si yo tengo una paciente que tiene 1,50 m y pesaba 70 kilos, no le voy a decir, no señora, tú tienes que subir 12 kilos. No, pues, eso va a ser de acuerdo a la evaluación, lo que les acabo de decir, del peso preconcepcional. ¿Qué es lo que estamos viendo acá? ¿Qué es lo que vemos acá? Sí, muchacha, y así es, pues. Nuestros peruanos somos así, todos somos así. Yo no soy tan alto tampoco que digamos. En el caso del peso, la ganancia del peso del embarazo, según la bibliografía que he visto acá, porque hay algunos que dicen de 6 a 16 kilos, va a depender de qué, del peso preconcepcional. Principalmente, ¿por qué se sube todo este peso? Por las mamas, los volúmenes extracelulares. Pero hay que considerar no solamente la subida del peso, sino también los percentiles. Yo entiendo de que eso en el curso de atención prenatal refocada, que yo también estuve atendiendo, ya en atención prenatal refocada, yo entiendo de que sí se ha mencionado, ¿ya? Entonces, esto hay que tomar bastante en cuenta, ¿ya? Y la ganancia de peso hay que tomar en cuenta en alerta cuando en el segundo trimestre para adelante la ganancia es mayor de 500 gramos por cada semana, ¿de acuerdo? Hay que tomar en cuenta eso, ¿ya? Muy bien. Y acá les traje un cuadrito modificado por Hayden en 1991 que nos habla sobre la ganancia de peso, ya el aumento en peso de los componentes relacionados con el embarazo. A las 10 semanas, ¿cuánto se va ganando de peso considerado cada uno de los componentes? Porque las mamas también generan un aumento considerable de peso, ¿ah? Por eso es que las mujeres desarrollan las mamas en ese aspecto. La sangre también, el fluido extravascular, las reservas maternales que son las grasas y todo eso. Este cuadrito lo van a tener, pues, ¿no? Lo van a tener todo el cuadrito donde vemos de que puede ser hasta 12,500, ¿ya? Pero como les dije al principio, todo depende de, ¿qué les dije? ¿Depende de qué? Del peso preconcepcional, ¿de acuerdo? Muy bien, muy bien. La epidemiología de la preeclampsia, porque hemos visto la epidemiología de la hipertensión inducida por el embarazo, nos manifiesta lo siguiente. La preeclampsia en América Latina es considerada, la preeclampsia como el 25,7% de las muertes maternas en América Latina. ¿De acuerdo?
25.7% de las muertes en América Latina. Es la segunda causa, por lo tanto, es la segunda causa de muerte materna. Igual que en el Perú, que no hay mucha diferencia, es también por ahora la segunda causa. Ayer hemos visto de que en el año 2018 la preeclampsia pasó, la enfermedad hipertensiva del embarazo pasó a ser la primera causa. Es la responsable del 17 al 25% de muertes perinatales. ¿De acuerdo? 17 al 25%. Es la responsable del 15% de partos cesáreas. ¿De acuerdo? Oye, acá lo he repetido. Qué vergüenza. Qué vergüenza. Debe haberlo borrado. Ya. También nos dice que de 4 al 11% de enfermedad hipertensiva en embarazo, en este caso preeclampsia y eclampsia, es del 4 al 11%, es el 4 al 11% de casos en el Perú. De 4 al 7% la preeclampsia sola y es causal del 22.3%. Pero hay que tomar en cuenta esto. Esto hay que tomar en cuenta. También, no solamente esto de la mamá. Es la primera causa de internamiento del recién nacido en UCI. Eso hay que tomar en cuenta. Celina nos pregunta, a una gestante que llega en el tercer trimestre, ¿cómo puedo sacarle su peso pregestacional si no se acuerda cuánto pesaba antes? Ah, ahí está el problema, pues. Y ahí ya no te guías por el peso pregestacional, sino ¿por qué te guías? A ver, lo acabamos de mencionar y lo mencionaron en el curso anterior dado por la institución. ¿Por qué te guías de ahí? Por su ganancia de peso a nivel de los percentiles. Excelente, Rosa Salinas. Por los percentiles en los cuales se encuentra en el peso actual. ¿De acuerdo? Por ejemplo, te llega una gestante a las 16 semanas. ¿Ya? Ya no, no tanto ya. Te llega una gestante a las 32 semanas. Primer control prenatal que no debería existir. A las 32 semanas no debería existir. Pero sucede, ¿no? A mí me pasó de una señora que era su noveno bebé y que escondió la barriga de a vista y siniestra de todo el mundo en su trabajo y cuando tenía 32 semanas recién se enteraron. Bueno, ni se enteraron, llegaron allá al establecimiento y me dijeron, Ostetra, ¿sabe qué? Venga, le quiero contar una cosita. Eso es lo bueno con las señoras, ¿ah? De verdad. Tu mejor aliado es tu sociedad, por eso llévate bien con ellos. Llévate bien con ellos. Porque ellos te captan, gestantes, te captan, te hacen todo, lo máximo son. Llega, ¿sabe qué? En mi trabajo yo creo que la señora tal está embarazada y creo que se faja. ¿Ah, sí? ¿Por qué crees tú? Y uno que no es chismoso, ¿no? Pero para el trabajo, ¿no? Para el trabajo. ¿Por qué crees tú? Sí, porque anda comiendo mucho y yo creo que la veo más gorda que no sé. Ah, ya, le digo, voy a ir a buscarla. Pero no le diga que yo le he dicho, ¿ah? No le diga, no, no te preocupes, yo fui, ella era secretaria, es secretaria. Me acerco, señora, ¿qué tal? Vengo porque tengo que hablar con tal persona. Que me dice, ah, ya. Le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo está? Le digo, ¿y tú con qué te cuidas? Me quedaba mirando, ¿no? Dime, pues, ¿con qué te cuidas? De repente te traemos el método acá. Ay, usted, pero no le digan nada. Estoy embarazada. Ah, sí. ¿Por qué no quieres que le diga a nadie? ¿Por qué de repente me votan? Ese es el miedo, ¿ah? Entonces ella sí, pues ella la capté a las 32 semanas. Capté, increíble, ¿no? 32. Pero ya, digamos que llega a las 32 semanas. Al menos yo la fui a buscar por las amigas y todo eso, pero que no tiene que llegar, hay que ir a buscarla. Llega a las 32 semanas y te llega con de repente 65 kilos, ¿ya? Mide unos 50, ¿ya? Y tú le dices, señora, muy bien, ¿y cuánto es tu peso? ¿Cuánto pesabas antes de ser embarazada? No sé, pero más o menos calcula. No sé, señorita, ni me acuerdo, que no sé. Tú estás ahí queriendo perder la paciencia. Pero no te has pesado antes. No, señorita, yo nunca vengo a la posta porque todo preguntan. Ya te dijo todo preguntan como quien te dice, ya cállate, ¿no? Ya no sigas. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ya no hay problema, 65 kilos. Te voy a citar en 15 días. ¿Qué es lo que haces? Le marcas en el cuadrito de ganancia y peso 65 kilos. No, porque no sabes cuánto ha ganado. ¿De acuerdo? Entonces, las citas a los 15 días y a los 15 días la señora tiene ya no 65, sino 67 kilos. ¿Está bien? ¿Qué me dicen ustedes, queridos colegas? ¿Está bien o no está bien?
No, mal. Y ahí no podemos decir, ya, hasta ahí vamos, ¿ya? 67 kilos. No está bien, porque he ganado 2 kilos en 15 días. ¿De acuerdo? Muy bien. Otro caso. Tenemos una gestante de 32 semanas. ¿De acuerdo? 32 semanas. ¿Ya? Y ella mide 1,70 y está pesando, el mismo caso, el mismo caso, está pesando 65 kilos cuando llega a las 32 semanas. Viene a las 2 semanas, ¿ya? A las 34 y pesa 67 kilos. ¿Está bien? A ver qué me dicen. ¿Es igual que el anterior caso? También está mal. Miren, una mide 1,50. La otra mide 1,70. ¿Ambas son iguales? Claro, porque esta de 1,50 y que pesaba 65 kilos, debió haber tenido 50 kilos como preconcepcional. Y si hablamos de 65, está ganando 15. ¿Sí o no? Y obviamente no debió haber subido los 2 kilos. Mientras que esta que tenía 1,70 debió haber tenido 67 kilos mínimo como preconcepcional. ¿Sí o no? ¿Me entienden la idea? ¿Me entienden la idea? Subió mucho de peso, perfecto, subió mucho de peso en 2 meses, pero con estas 2 kilos de peso que ha subido, no puedes decir que hay una puedes decir que hay una ganancia excesiva de peso, pero no, que no está recomendable. Habría que ver cuál ha sido su preconcepción, su peso preconcepcional. No lo sé, pero está peor la que mide 1,50 que la que mide 1,70. Con la que mide 1,50 sí tengo que actuar de inmediato. Está subiendo mucho, mujer preciosa, mucho de peso. Con la que mide 1,70, con la que mide 1,70, puedo darle una sospecha de que está subiendo mucho. ¿Y qué es lo que puedo hacer? Muy bien, vamos a evaluarte a los siguientes 15 días. Si vuelve a subir de nuevo 2 kilos, no, esta mujer está subiendo 4 por mes, no, ahí sí me ataca. Pero si de repente no sube los 4 por mes, si de repente ya disminuye y sube solo medio kilo, ¿entiendes? Hay que evaluar no solamente un punto, hay que evaluar varios puntos, ¿de acuerdo? No, es que no vas a sacar peso preconcepcional, mi querida Tania. No vas a sacar peso preconcepcional, ¿por qué? Porque el peso preconcepcional tienes que evaluarlo, obviamente, tienes que saberlo, pero lo que sí puedes sacar es para ganancia de peso, es cuando ya no conoces el preconcepcional, que es muy raro, cuando ya no conoces, ¿ya? ¿Ya? Cuando ya no conoces es, te vas a la talla. ¿Y cuánto por su talla debería haber tenido en el preconcepcional? ¿De acuerdo? Eso hay que tomar en cuenta. Obviamente, como les dije al principio, un solo factor no te va a determinar todo. Tienes que seguir observando, tienes que seguir evaluando, tienes que seguir viendo. Ahora, vamos, esta de 1,70 m te ha subido 2 kilos, pero además te ha hecho edema. Ah, sí, claro que sí. Ya tengo un factor de riesgo más. Ahí sí me preocupo más. Pero se te ha subido 2 kilos. Pero no te ha hecho edema. Está de lo más regia. Te le ven más calma, bien, porque el embarazo a la mujer la pone más hermosa todavía de lo que es. ¿Me entienden? ¿Me entienden la idea? Hay que tomar en cuenta eso. Cuando no conoces el peso preconcepcional, no puedes calcularlo. ¿De acuerdo? Pueden haber fórmulas y todo eso, pero todo se relaciona a qué? Lo que ustedes mencionaron hace rato, el IMC, índice de masa corporal. ¿Y eso involucra la preeclampsia? Claro que involucra la preeclampsia. Excelente, muy bien. Ahí está la respuesta. Hay que buscar otros factores de riesgo. Muy bien, Rosario. ¿De acuerdo? Sigamos avanzando, sigamos avanzando. La etiopatología de la preeclampsia nos menciona. Uy, me están tocando la puerta. Exacto, su historia clínica, muy bien. Nos menciona que la preeclampsia, ¿ya? Nos dice que la preeclampsia es una enfermedad de aquellas mujeres que se exponen a las vellosidades coriales o coriónicas por primera vez. Eso puede ser un origen, ¿de acuerdo?
Uno de los orígenes es porque como la mujer se expone primera vez a las vellosidades coriónicas, entonces eso puede desencadenar la preeclampsia. ¿De acuerdo? Hay otro origen que nos dice que las expuestas a una sobreabundancia de las vellosidades coriónicas, como es en el caso de gemelos. En la literatura nos dice molas, pero si hablamos de preeclampsia por encima de las 20 semanas, muy raro que tú tengas una mola por encima de las 20 semanas, ¿no? Entonces, pero yo les he puesto acá lo que dice la literatura, ¿de acuerdo? Pero puede darse también. ¿Por qué? Porque estos dos, los gemelos y la mola, ¿ya? Generan una sobreabundancia de vellosidades coriales muchas veces. Entonces, esto también puede ser una etiología, ¿ya? Una etiopatología, ¿de acuerdo? Y también mujeres que se ponen por primera vez. Otro de los factores etiopatológicos es las que tienen afecciones preexistentes asociadas a las activaciones o inflamación de las células endoteliales. Las células endoteliales influyen muy importantemente en esta situación, ¿de acuerdo? Y otras, que este es un tema hermoso, no se imaginan cuánto. Yo estaba viendo este aspecto genético, las que están genéticamente predispuestas a la hipertensión durante el embarazo. Y hay un artículo muy bueno que la próxima semana que hablemos sobre genética de la preeclampsia genética como tal, hay un artículo muy bueno que habla de cómo los factores genéticos paternos influyen de una u otra manera en lo que es esta activación, ¿no?, de preeclampsia. Por eso es que algunos han visto y me habrán escuchado que yo les he dicho, ya, les voy a compartir, todo se los voy a compartir, no se preocupen, con Arturo y van a coordinar todo eso. No sé si ustedes han visto en alguna oportunidad o han escuchado que dicen, ya, cuando cambia de pareja es más riesgo de preeclampsia, ¿sí o no? Eso va a ser explicado de todas maneras, eso va a ser explicado de todas maneras. Y es cierto, bueno, yo acá para emocionarlas un poquito a la señora, les digo, señora, ¿y es el mismo canal o de otro canal? Las señoras se ríen, porque generalmente eso del canal se les dice a los varones, ¿no? Pero yo no soy machista, yo trato de que sea por igual, ¿no? En algunas formas de tratar con respeto, obviamente, de una u otra manera. Entonces, si hablamos de esta etiopatología de la preeclampsia, lo que vamos a ver es, esta preeclampsia tiene diferentes factores de riesgo. ¿Qué es el riesgo? Para ver quién me dice algo. ¿Qué es el riesgo? ¿A qué llamamos riesgo? A ver, si están atentos ahí conmigo. A ver, ¿qué es el riesgo? Es la posibilidad de sufrir daño. ¿Sí o no? Es la posibilidad de sufrir daño, la probabilidad de sufrir daño. ¿De acuerdo? Eso es el riesgo. Entonces, los factores de riesgo, como hemos visto, para la preeclampsia hablamos inicialmente de factores familiares o genéticos, ¿de acuerdo? Según la literatura nos manifiesta que hay mayor riesgo de factores familiares o genéticos, ¿de acuerdo? También nos habla, vamos a ir hablando de cada uno de ellos, no se preocupen, factores demográficos. ¿Qué hablamos de demográfico? Del aspecto del lugar, ¿sí o no? El aspecto. Antecedentes patológicos, ¿de acuerdo? Los antecedentes patológicos también influyen como un factor de riesgo en la antes del trueno, ¿no? Antes del relámpago, ¿no? Antes del relámpago, ¿de acuerdo? ¿Se acuerdan? ¿Qué es el relámpago? La eclampsia, ¿no? Y cuando hay una historia obstétrica con riesgo, ¿no? O sea, una historia obstétrica, ¿no? Que genera este problema de preeclampsia. Y también la alteración de laboratorios e imágenes, también hay un factor de riesgo en ese aspecto. Entonces, con todos estos factores de riesgo, ¿de acuerdo? Vamos a ir viendo uno por uno. Vamos a ver que hay factores de riesgo según la literatura. Por ejemplo, esta revista de Chile me gustó bastante, ya este síndrome GEL, que nos menciona igual como estas dos guías y la de salud. La de salud es excelente, ¿ah? La guía de práctica clínica para el manejo de hipertensión arterial este es excelente, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, uno de los factores de riesgo, y hay una guía, hay una normativa de salud que salió en el año 2023, es la normativa de la atención de emergencias obstétricas, ¿ya? Atención de emergencias obstétricas, ¿ya?
Es muy interesante esa guía también, esa norma también. Los factores de riesgo los factores de riesgo moderado son el primer embarazo, ¿ya? Una mujer con primer embarazo, por lo que habíamos visto, se exponen por primera vez a vellosidades coriales, ¿de acuerdo? Las edades extremas, menor de 18 años y mayores de 39 años, ¿de acuerdo? Edades extremas. Cuando hay intervalo intergenésico largo, mayor de 10 años, hay algunas señoras, ¿no? Señora, muy bien. Y peor, si generalmente estas señoras, este grupo de gestantes, ¿no? Que tienen periodo intergenésico largo, imagínense, miren, tuvo su hijo a los 28 años, ¿de acuerdo? Viene embarazada por segunda vez, muy bien. Tu anterior hijo, ¿qué edad tiene? 15 años. 28 más 15. Wow. ¿Ella qué edad tiene? A ver, 28 más 15. A ver, dígame. 43 años. Tenemos un riesgo, tenemos otro riesgo, ¿de acuerdo? Cuando hay un IMC por encima de los 34 kilogramos por... ¿Qué? ¿En qué rubro es este IMC? Para ver, ¿en qué rubro es este IMC? 34. ¿Qué rubro está? A ver, dígame, hábleme. Obesidad, grado 1, muy bien. Muy bien, Gus. Me diste el nombre y el apellido. No, obesidad mórbida es a partir de los 35. Obesidad grado 1, muy bien. Me diste el nombre y el apellido. Eso es algo muy importante, ¿de acuerdo? Embarazos múltiples. ¿Por qué? ¿Por qué embarazos múltiples? Por la etiopatología, expuesta a una sobreabundancia de vellosidades coriales. Esta es una etiopatología. Y como ella tiene dos muchachitos ahí, yo tengo acá una gestante que tiene dos muchachitos que está llevando sus dos muchachitos, una primigesta, mira, ella es primigesta, ¿ya? No tiene ninguno de estos factores, pero tiene este otro factor de riesgo que es un embarazo múltiple. ¿De acuerdo? Y los antecedentes familiares de preeclampsia. Mi hermana obstetra, ay, ella tuvieron que hospitalizarla porque se le subió la presión. Ni se imagina. Pobrecita, se le subió la presión. Ah, ahí tengo un riesgo. Ay, mi mamá dice que cuando yo nací, pobrecita, yo le hice sufrir porque a ella se le subió la presión. Ah, ahí tengo otro factor. Esas cosas son factores de riesgo. Esas respuestas son factores de riesgo. ¿Y cuáles son los de alto riesgo? Cuando esta misma gestante, acá estamos hablando de los familiares, es un factor de riesgo moderado. Cuando ella misma te dijo, ay, obstetra Nelly Guillén Velázquez, ¿sabe qué? Tengo miedo de este embarazo. ¿Y por qué, señora? ¿Por qué, señora Adamari? ¿Por qué tiene miedo usted del embarazo? Ay, es que no le cuento. Un mes me quedé hospitalizada allá en el seguro, ¿ya? Después de mi parto. ¿Y por qué? Porque se me subió la presión. Sí, riesgo moderado si tiene más de 3 factores, exacto. ¿Ya? Entonces, un mes. Ahorita vamos a ver todo eso, no te apures, bien. Ahorita le voy a explicar todo eso. Estamos acá, vamos entrando, empezando poco a poco. Un mes estuve hospitalizada ahí porque se me subió la presión. Entonces, no estamos hablando de un factor de riesgo de antecedentes familiares, estamos hablando de un factor de riesgo de un embarazo propio. Eso ya es un alto riesgo para ella. Si tiene un problema con enfermedad renal, problemas autoinmunes, si tiene diabetes o si es una hipertensa crónica, lo que habíamos conversado con la colega primero, que decía de que probablemente su gestante antes ella le había medido 140-80, probablemente pudo haber sido hipertensa crónica, una hipertensión, o puede ser un síndrome de la bata blanca. ¿Saben lo que es el síndrome de la bata blanca, no? Luego son infecciones, ¿ya? Son infecciones. ¿Saben lo que es el síndrome de la bata blanca? A ver, exacto. El síndrome de la bata blanca es esa, señora. Yo tengo acá dos pacientes que tienen síndrome de la bata blanca. Ellas se van a cualquier otro sitio que no es el establecimiento de salud, le mide su presión y está en 110/70. Viene a la posta, viene al establecimiento, viene al hospital, le miden su presión, 140/90, 140/80. O sea, solo con nosotros se le sube la presión. Pero, obstetra, yo me he medido allá en la farmacia.
Me dice la señorita 110, 70. Yo vengo acá y todas las veces que vengo acá, 140, 80. Ah, ¿sí? De repente te emociona verme, le digo. Por eso se te sube la presión. Se ríe y entonces no te preocupes, le digo, puede ser el síndrome de la bata blanca. No se trata, simplemente se maneja con el aspecto, el inconsciente genera ese incremento de la presión de la señora. Hay que manejarla nomás, que no le tenga, que su inconsciente no le tenga miedo al hospital, porque eso es lo que genera un aumento de la presión arterial. ¿De acuerdo? Y aquí vemos los factores. Miren, mis queridos colegas, lo que por la altura, por la caminata, tal vez, no, sí, puede ser, pero la puedes dejar reposando y esta señora te ve a ti, no es por lo que, bueno, yo sé que yo con lo guapo que soy puedo desencadenar de que se le suba un poquito la presión, ¿no? Pero no siempre, pues, no, o sea, o de repente viene el doctor, la doctora, la enfermera y siempre se lo da hoy por estar en el hospital, porque eso sí sucede, ¿ah? Busquen por internet síndrome de la bata blanca y les va a salir estadística. No me rayen la pizarra, no me rayen la pizarra. ¿Ya? Entonces, lo que vemos nosotros, que vemos acá, es los factores de riesgo, el puntaje y las características. ¿De acuerdo? Acá van a ver todos los factores de riesgo para la preeclampsia. ¿De acuerdo? Ya, sí, me ha pasado. Sí, Pierina, sabes, tú lo conoces eso mejor, ¿no? Los que ya lo han pasado. Vemos, por ejemplo, si es mayor o igual a 20 años, 0 puntos, menor de 20 años, 1 punto. Y lo que hemos visto anteriormente, mayor de 35, ¿no? Es 1 punto ahí, ¿ya? Menor de 20, 1 punto, menor 18, 20, 1 punto. Ahora, según la edad gestacional en que se realizó el diagnóstico de la preeclampsia, ¿ya? Mayor de 37, mayor o igual a 37 semanas, 0 puntos. Y ahí va una cosa. Hay un estudio que nos dice, que cuando el embarazo anterior, ¿ya? Desarrolló en preeclampsia durante el parto, se desarrolló en preeclampsia durante el parto, tiene un 50% menos de posibilidad de desarrollar preeclampsia en el siguiente embarazo. O sea, cuando es muy tardía. ¿De acuerdo? Muy tardía. No tuvo muchos conceptos este estudio, no lo he puesto acá, ¿ya? Pero sí, no tuvo mucho, digamos, mucha población y muestra, pero lo que sí es de que desarrolla que cuando la preeclampsia se instala durante el embarazo, hay mucho más, ¿ya? Claro, si tuvo convulsiones, ya no estamos hablando de preeclampsia, mi querida Lucero. Si tuvo convulsiones, ¿qué? Embarazo, sin embarazo, era chibola, en el embarazo. Ya no estamos hablando de preeclampsia, estamos hablando de eclampsia, acá estamos hablando de preeclampsia. ¿De acuerdo? Entonces, eso es una de las cosas. Un ratito, ¿ya? No me vayan a cortar, un ratito. ¿Usted trabajó, no? ¿Se fue el audio? Un ratito, por favor. No, no, todavía no. Ya, doctora, gracias. Ya, ya, ya. Ya, ya, doctora, gracias. Perfecto. Ya, mil disculpas. Disculpas, mil disculpas, me habían llamado. Es que nosotros enviamos mamografías a los pacientes y hay que firmar referencias y todo eso. Y como le dije, soy el jefe, me estaba llamando a la doctora para ver eso. Muy bien, seguimos. Entonces, hay que evaluar siempre el puntaje. Hay que evaluar el puntaje de cada uno de los factores de riesgo. Como les dije al principio, un solo factor nos permite a nosotros, ¿qué? Nos permite a nosotros hacer la sugerencia, el seguimiento, que eso es lo que nosotros tenemos que hacer. ¿De acuerdo? Eso es lo que tenemos que hacer. Muy bien. Ahora, ¿qué seguimos viendo con respecto a esto? Es esto, miren, esto les quería compartir yo de todas maneras, que vienen a ser justamente con respecto a los riesgos relativos.
considerando un índice de confiabilidad del 95%. Este estudio de factores de riesgo del desarrollo de preeclampsia, que es del Williams, de 25, y bueno, la colega me hizo Roche y me dijo 20, ya está en la 26ª edición, nos habla del riesgo relativo. Por ejemplo, cuando hay embarazos previos, preeclampsia, el riesgo relativo es de 7.20, con un índice de confiabilidad del 95%, su riesgo oscila entre el 5 y el 8.8%. Cuando hay problemas de antifosfolípidos, anticuerpos de antifosfolípidos, eso también lo vamos a hablar, es un tema hermosísimo. No se lo pierdan. No se lo pierdan, preeclampsia es hermoso. Y esto antifosfolípidos es excelente. El riesgo relativo es de 9.7, miren, y tiene mayor riesgo relativo en este aspecto porque con un índice de confiabilidad del 95% hay hasta un 21% de posibilidad de generar preeclampsia. ¿De acuerdo? Por encima incluso de la preeclampsia, obesidad y diabetes. Esto es considerando embarazos previos. Considerando embarazo actual. Miren la primigesta acá. Tiene un riesgo, una posibilidad de riesgo con un índice de confiabilidad del 95% de hasta 6% de poder realizar embarazo con preeclampsia en la primigesta. Y estos son estudios, ¿ah? Son estudios que se han venido realizando. ¿De acuerdo? Esto es algo muy importante. Otro que es otro riesgo importante, antecedente familiar de preeclampsia. Por eso pregunten, tenemos que preguntar, señora, ¿y tu mamita cuando naciste tú no la has hecho sufrir por ahí, que no sé cuánto? No, usted nació, mi mamá dice que, por ejemplo, yo cuando yo nací, mi mamá me contó de que yo nací en el ascensor del Hospital Regional de Piura, porque estaba en el cuarto piso, la sala de partos, ella entró y en el ascensor este chico guapo quiso salir, pues, entonces, pero no me contó que se le había subido la presión ni nada, pero ella sí me contó que cuando nació mi hermano mayor, miren cómo es la cosa, nació mi hermano el mayor y ella sí se le subió la presión, me dijo. Pero yo era el segundo y yo no lo ocasioné eso, subí de presión. Yo le dije, ves mamá, yo no ocasiono daño a las mujeres, ¿no? Entonces, desde el momento de nacer, ¿no? Entonces, esos son riesgos, que es una posibilidad de ocasionar algo, ¿de acuerdo? Y si nosotros vemos otro estudio, cuando hablamos del antifosfolípido, miren este de acá, el antifosfolípido también nos genera riesgo, ¿ya? Este es el riesgo relativo con un índice de confiabilidad al 95%. Y hablamos de embarazos en millones, ¿de acuerdo? Nuevamente, miren, con edad mayor de 35 años. Igualito acá, ¿no? En este estudio del Williams nos dicen en las multíparas, edad mayor de 40 años, hasta 3%, ¿de acuerdo? Y acá también hablamos de, miren cómo es diferente los resultados de acuerdo a estudios, pero no cambia lo que viene a ser, ¿qué? El riesgo relativo, que estamos hablando de 2.9, mayor de 35, bueno, 1.2, por ahí se mantiene. Y también hay que ver la población donde se ha hecho el estudio, ¿de acuerdo? William es de Estados Unidos, este es a nivel de Europa. Entonces esto hay que ver también, ¿de acuerdo? Entonces tenemos el riesgo relativo de cada uno de esta patología, ¿de acuerdo? Este es otro cuadro que quiero que lo conozcan con los factores a desarrollar riesgo. Los factores de riesgo a desarrollar preeclampsia, perdón. Cuando no hay ningún factor de riesgo, baja posibilidad de riesgo para hacer. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros, los obstetras? Lo máximo, control prenatal. Acá, como esta es extranjera, esta revista, ¿ya? Es de, como pueden ver acá en la bibliografía, ¿ya? Es una revista disponible, es un artículo, ¿ya? Extranjero, no es peruano, ¿ya? Es español, si más no me equivoco, ¿ya? Están hablando, porque en España hablan bastante de la medicina familiar, ¿ya? Pero si hay alguno de los riesgos, hay que hacer un control prenatal de todas maneras. Primer embarazo, paternidad. Miren, en España consideran la paternidad como el segundo factor de riesgo moderado. ¿Se acuerdan que hemos visto otros factores de riesgo y no lo ponen como primera vez el padre? Acá sí lo están viendo como primera vez al padre. Edad menor de 18 años, historia de preeclampsia, la raza negra que me había manifestado la colega, porque hemos visto de que también la raza negra o descendientes de raza negra genera lo que viene a ser hipertensión arterial relacionado a ese aspecto. La obesidad mayor de 30, acá estamos hablando de obesidad, porque el IMC es mayor de 30,
intervalo intergenésico o muy corto, muy diferente al otro, o muy largo, ¿de acuerdo? Y seguimos con el riesgo alto, como ya hemos visto, ¿no? El lupus eritematoso sistemático, que es el LUES, ¿no? Lupus eritematoso sistemático es una infección, ¿ya? Como riesgo alto la hipertensión arterial, la hipertensión gestacional, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Que siempre hay que continuar de todas maneras con su seguimiento y su control. Muy bien. ¿Cuál es la etiología? Si vemos acá, vamos a empezar con la primera parte. Les dije que el primer problema que hemos visto es un problema de implantación placentaria, ¿de acuerdo? Si hablamos de un problema de implantación placentaria por lo que vienen a ser las vellosidades coriónicas, como es una primoimplantación de las vellosidades coriónicas, ¿de acuerdo? Entonces vamos a hablar, cuando hay un implante placentario con invasión trofoblástica anormal de los vasos sanguíneos, a partir de aquí empieza la alteración. Entonces la preeclampsia empieza desde que se da la implantación de la placenta. ¿De acuerdo? A nivel de lo que se forma la placenta, las vellosidades coriónicas, si hacen una mala implantación de la placenta, cuando el tejido trofoblástico invade de manera normal los vasos sanguíneos, ahí estamos hablando con un problema de preeclampsia. De aquí vamos a ver el dibujito, para que lo vean, no se preocupen. Otro de los conceptos también de la etiología es cuando hay una tolerancia inmunológica inadaptada. O sea, acá estamos hablando del problema inmunológico, ¿ya? Cuando hay una inadaptación de inmunología entre los tejidos maternos, paternos, placentarios y fetales. O sea, lo clásico, traducidos, tetra, pero tradúzcame una, no son compatibles. Se acabó. ¿No? Lo más sencillo, no son completamente compatibles. Son compatibles, pero no completos, porque es inadaptado, ¿de acuerdo? Una mala adaptación materna a los cambios cardiovasculares o inflamatorios del embarazo. Sabemos que durante el embarazo hay cambios. El corazón empieza a latir más rápido, ¿no? Las defensas se alteran, que también hay un gráfico muy bonito que les he separado, ¿ya? Entonces, esta mala adaptación materna a estos cambios cardiovasculares e inflamatorios son los que conllevan también con un factor etiológico. Y lo que ya me había dicho y que les he dicho que es una maravilla, que a mí me ha encantado bastante. Yo me acuerdo cuando estaba en colegio, en quinto grado, no, en tercero de secundaria, hice un estudio sobre genética. Empecé a estudiar bastante lo que viene a ser la teoría mendeliana, no mendeliana también. Entonces veo la parte genética como una parte muy importante, ¿no? Entonces, sí saben quién es Mendel, ¿no? Sí, sí, todos sabemos quién es Gregorio Mendel, sí, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, los factores genéticos, van a ver que existen genes incluidos, heredados, claro, hoy para la genética, claro, pues ni quién decir, pues muy bien, que predisponen a influencia epigenética que se va a dar dentro de lo que viene a ser. Estos 4 factores son los que van a desencadenar la aparición de la preeclampsia, ¿de acuerdo? Yo me acuerdo cuando yo empezaba a estudiar la preeclampsia en la universidad y todo eso, me decían, no hay un factor estudiado que nos diga la preeclampsia, pero ahora ya sabemos que existen varios factores. Acá está la mala implantación. Esta es la implantación normal. Miren, se dan cuenta. Las vellosidades coriónicas que se van a dar. Acá hablamos de un tejido, ¿no? Tenemos el tejido miometrial, ¿no? La capa basal, la capa funcional. Esto de acá es el miometrio. Útero, estamos hablando obviamente, miometrio. Y estos dos de acá, estamos hablando del endometrio, ¿sí o no? ¿Ya? Esto es el endometrio, consta de 2 capas, la capa funcional, la que se descama mes a mes con la menstruación, ¿ya? No es la regla, ¿ya? Es la menstruación. Cuando vienen mis usuarios a consulta, le digo, señora, yo no le digo, ¿cuándo ha sido tu regla? No, señora, ¿cuándo fue tu última menstruación? Ese es el término correcto. Y empecemos a hablar el término correcto. ¿De acuerdo? Es como, por ejemplo, yo aprendí a hablar de que en vez de decir, voy a hacerte tu Papa Nicolau, yo digo, voy a hacerte tu citología para el Papa Nicolau. Yo me acuerdo cuando estaba en el Hospital María Auxiliadora, llegó una señora venezolana y agarra y yo le digo, señora, ¿te has hecho tu Papa Nicolau? Me quedo mirando. ¿Qué es eso? ¿Que eso no hacen en tu país? Yo todo chismoso todavía. No. ¿Y cómo descartan cáncer de cuello uterino?
Ah, la citología, me dice. Ah, sí, la citología. Y yo dije, qué roche, ¿no? Entonces, ya pues, ya Liliana, la citología, sí, muy bien, Liliana. Entonces, yo qué roche, pucha, qué roche, ¿no? Ya, la citología, sí, la citología, igualito de la misma manera. Esta es la capa funcional, la que se descama con la menstruación, y aquí vemos los capilares, ¿no? Vemos la arteria espiralada, la glándula endometrial, los capilares a este nivel, lo que viene a ser la arteria basal, la arcuata, ¿no? Las uterinas que vienen, de ahí se ramifican en la arcuata, de ahí en la radial, de ahí en las basales, de ahí en la espiral y terminan en los capilares, ¿se acuerdan? Eso me acuerdo bastante. ¿De acuerdo? Entonces tenemos acá, ¿no? Una fase temprana, proliferativa. La proliferativa crece, crece, crece. Por eso es que sus glándulas son así alargadas. La proliferativa tardía, donde ya empieza a formarse las glándulas propiamente dichas. Y la secretora ya no crece. Miren, acá crece, pero acá ya no crece. Pero estas de acá empiezan a concentrarse más. ¿Por qué? Porque ya va a venir el futuro. No me lo esperaba. No me viene. Es mis náuseas, es mi quiste, mi cólico, si tuviera pobre criatura, todos los nombres que tiene, ¿no? Quiste, no me lo esperaba, mi retraso, mi cólico, ¿no? Todo le dicen a la criatura, ¿no? Entonces, esto es lo normal, ¿de acuerdo? Y ahí vamos, ya conociendo lo normal, nos vamos a la normal, ¿de acuerdo? Lo que vemos nosotros es que al momento de darse la implantación, al momento de darse la implantación de lo que viene a ser con las vellosidades de anclaje, normalmente tiene que darse una implantación correcta, ¿no? A nivel del endotelio, de esta manera. Cada uno de los trofoblastos endoveno extravellosos ingresan, penetran a lo que viene a ser, ¿qué capa es esta? La funcional, ¿no? Empiezan a penetrar la capa funcional del citotrofoblasto, empieza a ver la penetración. De ahí viene, este se transforma tranquilamente en el trofoblasto extravelloso intersticial y en el endovascular, ¿no? Pero ¿qué sucede cuando ya hay una mala implantación de esta situación? ¿No? Se encuentran fuera, ya no están acá donde deberían de estar, sino donde están, afuera. ¿Esto es adecuado? ¿Esto es correcto? No, eso es una mala implantación. Y al haber una mala implantación, como nos dice acá, los trofoblastos extravellosos se encuentran fuera, se pueden subdividir, se van subdividiendo, pero si no agarran y ocupan la cavidad adecuada a nivel del endometrio, ¿qué es lo que va a generar? Va a generar una mala implantación, ¿de acuerdo? Y al generar esta mala implantación, este es uno de los primeros factores de predisposición, de desencadenamiento de lo que viene a ser la preeclampsia. Y aquí lo vemos, miren, aquí lo vemos. Tenemos lo que habíamos visto acá, las vellosidades de anclaje, ¿de acuerdo? De la placenta, las vellosidades de anclaje. Esto es lo normal, ¿de acuerdo? Viene el sincitio trofoblasto, el citofoblasto viene, con los trofoblastos extravillosos vienen y ¡pam! Se juntan a las arterias espirales, ¿no? Ahí está implantado. Pero ¿qué sucede si eso no sucede así, de esta manera? O sea, no se da de esta manera correcta, adecuada. Este se forma apenas y hay otras células de trofoblastos extravellosos que se van por otro sitio. Entonces, esta mala implantación del sincitio y del citotrofoblasto a este nivel es lo que va a desencadenar de la preeclampsia. ¿De acuerdo? Estos trofoblastos van a invadir, pero en vez de pegarse a la arteriola ahí, se desplazan a otros lados. ¿Y qué es lo que van a generar? Van a generar resistencia, ¿de acuerdo? Van a generar resistencia en este vaso que normalmente tiene que permitir el flujo sanguíneo normal. Al no realizarse de esa manera, ¿qué es lo que va a suceder? El vaso, lo que habíamos visto, ¿se acuerdan que ayer estuvimos hablando de la arteria? Que cómo sale con mayor fuerza, ¿se acuerdan? Cómo sale con mayor fuerza. ¿Cuándo sale con mayor fuerza la sangre? Cuando hay mayor resistencia vascular. De la misma manera, si tenemos acá, no vamos a tener una resistencia vascular, la presión se va a mantener. Pero si tenemos este cerrado a este nivel, a nivel de las arterias espirales, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que va a venir y va a ser más resistente, y como va a ser más resistente, va a tener que darle más fuerte todavía.
¿De acuerdo? Entonces, con la preeclampsia, la implantación es más defectuosa porque la invasión trofoblástica no es completa. No es completa. Y al no ser completa, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que el vaso de menor calibre genere mayor resistencia. A menor calibre, mayor resistencia. A mayor resistencia, sube la presión. Y aquí empezamos con el problema de la preeclampsia. Y esto es lo que sucede con una mala implantación placentaria. ¿Está claro hasta ahí? ¿Claro como agua río Rímac? Díganme. ¿Todo claro? Oye, ¿hasta ahí estamos bien? Díganme algo, por favor, respóndame. ¿No se han ido? A ver, ¿cuántos son? A ver. Están los 300, muy bien, ya. Entonces, ¿lo habían visto así? Tan sencillo que es, con toda la cosa que nos dicen, tan sencillo, y se convierte en eso. No me digan, profesor, dígame, Bruno, no me digan, por favor. Todo claro a ese nivel, todo claro, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la primera, ya, esta no, la vamos a dejar para la siguiente clase el día lunes. Esta es la primera teoría, ¿se acuerdan que habíamos visto la primera acá? Un implante placentario con invasión trofoblástica anormal de los vasos sanguíneos. Lo hacemos fácil, es que es fácil. Bueno, gracias. ¿Ya? Entonces, si conocemos lo normal, lo más sencillo es conocer lo normal. Si conocemos lo normal, nos vamos a lo anormal. Si conocemos normalmente todo el proceso fisiológico, todo lo que es el endometrio, todo cada una de las situaciones de los contenidos y todo eso, ¿ya? Nos vamos a lo normal. ¿Esto es lo que tiene que darse? Claro, porque cada vez que se esté implantando los sofrobastos vellosos, extravellosos, ¿esto qué es lo que van a hacer? Lo van formando, lo van formando, lo van formando. Primer trimestre, está formado. Segundo trimestre, ya más grande, ¿por qué? Porque la señora va a tener que tener más flujo, porque el bebé, la criatura, es hermoso ser llamado mi quiste, mi retraso, lo que sea, ¿ya? Él va a necesitar sangre también, entonces va a necesitar más. Y al tercer trimestre va a haber mayor. Pero si esa resistencia vascular es menor, obviamente, ¿qué es lo que vamos a obtener? Al haber menor luz, mayor resistencia, mayor flujo. Y al haber mayor flujo, porque a veces ni siquiera es mayor, es el mismo contenido, a veces, ¿qué es lo que sucede? Va a haber mayor resistencia vascular. ¿Y cómo rompes una resistencia tú? Con fuerza, pues sí o no. Entonces ahí sube la presión. Pues. Lo que habíamos hablado, explicado el día de ayer. Y eso es lo que sucede acá. Miren, lo normal debería estar así. Bien bonito para que pase. Pero como este es terco, se implantó mal. ¿Por qué? ¿Por qué se implantó mal? Porque era su primera vez, pues, ¿no? Ustedes saben que la primera vez casi siempre es dolorosa, no hay muchas cosas, no hay muchas cosas, en muchas cosas, no lo tomen desde un solo aspecto sentido. Entonces, como no lo conocía, lo hizo mal, pues. Por eso, esto de acá, por eso es factor de riesgo. Y la mala implantación también se relaciona a complementos, ¿ya? Si esta señora está predispuesta a que su primera gestación sea preeclampsia, por todos los factores de riesgo que has visto, y hemos visto que la primera gestación es un riesgo moderado de preeclampsia, ya lo sabemos, porque es su primera gestación. Entonces, como nos pregunta Marina, ¿y qué podemos hacer? A ver, ¿qué me responden ustedes? Y con eso vamos a terminar con esta explicación. La pregunta de Marina es excelente. Muy bien, Marina. ¿De dónde eres, Marina? Ya me responderá. A ver, ¿qué me responden ustedes? ¿Qué podemos hacer de Tacna? Claro, Tacna, muy bien, Tacna. Una hermosa ciudad, Tacna. Tacna tiene una plaza, un centro de la ciudad hermoso. No tienen semáforos. No tienen semáforos en su centro de la ciudad. Excelente, muy bien, mi querida Helen. Detectar a tiempo los factores de riesgo, hacer una buena anamnesis. Calcio preventivo, ya, pero ya implantó la placenta, ¿ya qué vas a hacer? Screening ecográfico, ecografía, ya muy bien, pero ya implantó, pues ¿qué vas a hacer? Ácido acetil, es aspirina, ¿no? La aspirina, ya, perfecto.
Muy bien, ahí escuché. A ver, Cecilia Patricia Rocha, ¿no? Rocha. Cecilia Patricia Rocha Lazo. Dime, ¿cómo hablas de la preventivo? A ver, ¿dónde? ¿Dónde está lo preventivo? Dime, Cecilia. Vamos, Cecilia, vamos. ¿De dónde eres, Cecilia? Antes de las 12 semanas. Ya me había emocionado contigo ya también. Pero sí, tienes razón. Pero antes de las 12 semanas, bueno, para la implantación de la placenta. Excelente, Mili. Excelente, Mili. Atención preconcepcional. En los riesgos tú puedes ver cuando te llega la gestante, ¿ya? Te llega la gestante, ¿ya? Y tú agarras y le dices, muy bien, señora, pero primigesta, ya sé que es un factor de riesgo, ya lo puedes evaluar ahí. Pero si hablas del preconcepcional, tú estás hablando de la señora que viene a planificación familiar, que nunca ha tenido hijos, y le vas a decir, muy bien, señora, ¿y cuándo vas a tener hijos? Ay, mire usted, yo estaba pensando para el 2000, fines del 2024 embarazarme. Y era su primer bebé. Entonces, ¿qué es lo que haces? Ácido fólico. Ahí le hace su riesgo preconcepcional, ¿de acuerdo? Ahí le hace su riesgo preconcepcional. Y ahí le dices, ¿y alguien en tu familia ha tenido preeclampsia? Sí, ha tenido mi hermana. Con más razón lo cuido todavía. ¿Y qué es lo que hago? Ácido fólico, 3 meses antes. Por eso es que yo siempre he dicho, el embarazo no debe de durar 9 meses, el embarazo debe durar un año. Yo le digo a la señora me miran, un año, usted, ay, que voy a estar con un año. Claro, 3 meses de preconcepcional y 9 meses de tu embarazo. Ahora, ¿qué factor predispone? O sea, con el ácido fólico que yo le voy a dar en el preconcepcional, ¿voy a evitar que tenga preeclampsia? No necesariamente, pero sí puedes disminuir el riesgo. Una buena alimentación, ¿qué más? Una buena alimentación, ¿qué más? Para aumentar el sistema inmunológico. Una buena alimentación, ¿qué más? Actividad física, muy bien. Actividad física, ¿qué más? Falta uno. Falta uno. Ya está dentro de la alimentación, el agua y todo eso, comida saludable. Excelente, Meriluz. Buena salud mental. Buena salud mental. Y ya si empezamos a descargar todo, en salud mental no tener estrés, ¿no? Ya las tóxicas, los tóxicos, ya esos nada que ver, ¿no? Esos a un costadito, ¿no? Ya el descanso, ¿no? Y para lo que es buena alimentación, lo que han dicho ustedes, agua, no alcohol, no hábitos nocivos y todo eso. Y para ejercicios, caminata, tener relaciones sexuales con tranquilidad, ¿no? Hacer ejercicios cardios, etcétera, etcétera. Ustedes saben que todos los ejercicios se incrementan el sistema inmunológico y dentro de ello está el acto coital, que incrementa el sistema inmunológico. Entonces, eso nos permite a nosotros tratar de evitar esto, pero como le digo, esto es como los adolescentes, ¿no? Al adolescente le dicen, no te vayas a meter con ese, le dicen, no, no te vas a meter, ¿no? O a la amiga tóxica, la que siempre cae con el mismo tóxico, ¿no? Mira, ya te hemos dicho que no sé cuánto, ay no, pero yo lo amo, es mi primera vez y todo, y ¡pum! Cae, ¿no? Pero ya le habíamos dicho, acá ya lo estamos cuidando, pero a pesar de eso, como es su primo implantación de vellosidades, ¿qué es lo que hace? ¡Pum! Se implanta mal. Ya, pues, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir controlando y cuidando. Pero disminuimos el riesgo, porque estamos hablando de riesgo. Y riesgo es una posibilidad de generar algo. ¿De acuerdo? Muy bien. Más bien les pido disculpas, no me he pasado 19 minutos. Uy, uy, uy.